Hola familia, amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Shalom a todos ustedes. Quiero compartir junto a vos esto que hablamos con la congregación la semana pasada, escudriñando, decodificando la palabra, como ya lo veníamos haciendo hace varios meses, a través y por medio del Espíritu Santo, decodificar desde el principio, hablando de las dos simientes, las dos casas, introduciéndonos en las profecías, guiados por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a comenzar a hablar de la esposa y los convidados. Voy a hacer un resumen nada más porque nosotros con la congregación tuvimos aproximadamente 3 horas con muchos detalles a profundizar, pero hoy voy a marcar algunos puntos específicos y espero poder ser que sea claro el mensaje, pidiéndole al Espíritu Santo que pueda dirigirme, que pueda ser un mensaje claro y entendible, ya que hay mucha palabra, muchos textos que voy a obviar y solamente voy a dar algunos ejemplos y que vos podés buscarlo en la palabra, googlearlo, si no conoces los textos, googlearlo y lo vas a encontrar. Pero toda la Biblia habla de la esposa y los convidados. Lo que vamos a hablar ahora no se va a tratar de los no salvos, de los perdidos, no vamos a hablar. Todo lo que vamos a hablar se va a tratar de solamente 2 grupos, la esposa y los convidados, que ambos representan la familia de Dios, el pueblo de Dios, pero se divide en 2, la esposa y los convidados. Tradicionalmente hemos tenido conceptos y hemos aprendido conceptos y nos han enseñado conceptos en el cristianismo acerca de que, por ejemplo, Yeshua es el novio y el esposo, y en esto estamos totalmente de acuerdo. No solamente es un pensamiento y una enseñanza o algo que nos inculcaron tradicionalmente, sino que es una verdad absoluta. Y desde esto vamos a partir. Yeshua es el novio. Él es el esposo, el novio, como lo representa la Biblia. Pensamientos tradicionales que hemos recibido también es que la novia son todos aquellos salvos por Cristo. Pero esos son pensamientos tradicionales, no son verdades absolutas, y lo vamos a demostrar por la palabra de Dios. Otro pensamiento, todos los cristianos son la novia. Otro pensamiento, hay 2 grupos, la novia y todos aquellos que no son salvos. Son tradiciones inculcadas en el cristianismo, en lo que nosotros llamamos el evangelio, ¿no es cierto?, que nos inculcaron, pero no son sustentables escrituralmente. Por eso lo vamos a demostrar por las escrituras. Desde el principio hasta el final habla de estos 2 grupos, los invitados y la novia. Son 2 grupos totalmente distintos y separados el uno del otro. Entonces vamos a una conclusión. No todo el que cree en Yeshua son la novia. Nada tiene que ver con la salvación. Repito, no todo el que cree en Yeshua es la novia, y esto nada afecta en la salvación. Estamos hablando de todos los salvos, de todos los que son el pueblo de Dios, de toda la familia de Dios, pero no todos son la novia, ¿sí? Entonces esos puntos tienen que quedar totalmente claros. Esto tiene que ver con niveles diferentes de cómo el Padre ve a su pueblo. Por eso vamos a ver en todas las escrituras, y lo vas a ver repetido a este patrón de la novia y los convidados. Podemos ver, por ejemplo, en la parábola de la fiesta de las bodas, que lo puedes buscar, en las parábolas de las 10 vírgenes, ellas están todas invitadas a la boda. Eso lo vemos claramente, y en la actualidad, amados, queridos, los que estamos vivos, todas representamos a las 10 vírgenes, y todas estamos en la lista, digamos, de competir quién va a ser la novia y quién no, pero luego son separadas en 2 grupos. Los que ya murieron en Cristo ya se van separando en 2 grupos, de las vírgenes prudentes y las insensatas. Por eso tradicionalmente nos enseñaron, las vírgenes prudentes son las que se salvaron y las imprudentes son las no salvas. Y te voy a demostrar por la palabra que no es así. Todas son el pueblo de Dios. Todas eran vírgenes, no eran prostitutas, eran vírgenes. Simplemente que unas tenían la lámpara, que es la palabra, y la luz, la decodificación, la revelación de la palabra por el Espíritu, más el otro grupo tenía simplemente la palabra. Pero como nosotros veníamos diciendo que por mucho tiempo leíamos la palabra, pero como la escuchábamos desde la perspectiva y la interpretación de hombres y no desde la guía del Espíritu, entonces esta palabra estaba codificada, no teníamos la luz. Por eso dice la palabra de Dios, lámpara es
a mis pies tu palabra, pero la decodificación es la luz que alumbra. Entonces espero que esto se vaya entendiendo, que hoy en día los que estamos vivos somos los invitados a la boda y estamos calificando para ser la novia, pero luego con nuestra lámpara y nuestra luz nos vamos a dividir en dos grupos, ¿sí? Entre la novia y los convidados, los íntimos y la demás familia. Así que no tiene nada que ver con los salvos y no salvos esta parábola de las 10 vírgenes, porque desde cuando los ateos esperan, o los que no creen en Cristo esperan al Mesías, esperan al esposo. Entonces esto queda totalmente descartado. Otra parábola que todo esto que te estoy hablando lo hemos hablado en profundidad, por eso estoy repasando. Otra parábola es la de las bodas. Después tenemos también el ejemplo de Abraham encontrando una esposa para Isaac, Abraham representando al padre, Isaac al hijo, y el siervo Eliezer o el mayordomo de Abraham representando al Espíritu Santo, buscando la esposa de entre la familia, no de entre los perdidos, no, de entre la familia de Abraham, de entre la casa. Eso es lo que está pasando, dos grupos. Y Rebeca, que representa las características de Rebeca, amados, queridos, representan a la esposa. No es cualquiera la esposa, tiene y demanda características la esposa. También tenemos los siervos prudentes, los siervos insensatos, tradicionalmente interpretados como los salvo y no salvo, pero la Biblia no dice eso, son siervos, son de la casa, prudentes e insensatos. También tenemos el ejemplo de la herencia de los primogénitos. Hay una gran diferencia en el primer hijo y los demás. También habla de la esposa y los convidados, porque el hijo primogénito tenía una conexión directa con el padre. O sea que ahí también, aún en este ejemplo, vemos a la esposa y a los convidados. También otro ejemplo, los israelitas que entraron a la tierra y los que no entraron. Eran dos grupos, también tradicionalmente considerados como los salvos y no salvos. No, todo esto forman parte de la familia de Dios, pero las Escrituras enfáticamente dice totalmente lo contrario. Todos era su pueblo, pero gracias a la obediencia de un grupo de ellos se les sería permitido entrar a lo que más tarde sería llamado, la recámara matrimonial, a lo que nosotros conocemos la tierra prometida, mientras que otro grupo se les sería permitido quedarse afuera. Voy a mandar una imagen de lo que tipifica la esposa y lo que tipifica los convidados, que están en toda la Biblia. Después vemos el ejército de Gedeón, otro ejemplo que fue dividido por Dios. No fue dividido por Gedeón, fue dividido por Dios y había características que tenían que cumplir. Entonces vemos un remanente aún en el ejército de Gedeón, al cual Dios le dio la victoria, tenían que cumplir las características que puso Yahweh. Así que también vemos en el milenio que el milenio está construido en base a este patrón, ¿sí? La esposa y los convidados. Vemos también otro patrón similar, los sacerdotes y el resto de las tribus. Los sacerdotes ministran dentro del tabernáculo, mientras que las demás tribus quedan afuera del tabernáculo. Es una sombra de lo que tipifica la esposa y los convidados. Es una sombra de lo que ha de concluirse. Entonces vemos que, concluyendo, valga la redundancia en todo esto, que el Padre atrae hacia sí mismo algo a lo cual nosotros llamamos un remanente. Y hemos escuchado decir otro pensamiento tradicional y que nosotros mismos lo hemos enseñado, que todo aquel que acepta al Señor Jesús, a Yeshua como su único Señor y Salvador, de todo corazón, es salvo, y esto es verdad, es salvo, pero también hemos enseñado que todo aquel que acepta al Señor Jesús, en el momento que acepta, ya pasa a ser la novia, y esto es en lo cual nosotros estamos errando, porque es como decirle a una mujer que está a punto de dar a luz y da a luz a una bebé, y es una mujer obviamente, y mamá está amamantando a su bebé, le decimos, ya está lista, es la novia, está lista para un matrimonio. Y esto es lo mismo decirle a una persona que recién ha aceptado al Señor Jesús,
que con todo su corazón. Primero, la conversión viene en el corazón y luego se confiesa. Esos son los verdaderamente salvos. Hay gente que confiesa por emocionalismo, pero jamás hubo una conversión en su corazón. Estoy hablando de los que realmente en su corazón se produjo la revelación de que Jesús es el Salvador y lo confiesa con su boca, instantáneamente es salvo y pasa a ser de la familia de Dios, pero no es ni califica para la esposa, porque la esposa, como yo te decía recién, no puede ser cualquiera. Un bebé recién nacido, aunque sea mujer, no es la esposa. Tiene que crecer, tiene que madurar. Estos son los requisitos: crecimiento, maduración, carácter. Hay requisitos para ser la esposa. Tiene que haber una preparación de por medio. Y ahí solo podemos ver, ¿sabes?, en dónde uno de los ejemplos más conocido que podemos ver es la preparación de la reina Esther. Cómo la reina Esther estaba entre muchas doncellas y cómo durante un año se preparaba con baños de leche, de especias, de perfume. Ella tenía que tener su piel cuidada, no se podía presentar, porque estamos hablando de que Yeshua es el rey, y que así como vemos en Esther capítulo 2 verso 12 cómo se preparaban a las doncellas para presentarla delante del rey, y todas se presentaban delante del rey, pero había una que calificaba porque era conforme al corazón y que cautivaba el corazón del rey. Lo vas a ver en Esther. No puedo adentrarme en eso, pero en Esther capítulo 2 verso 12 al 18 vas a ver cómo se preparaba. Es una sombra de cómo la iglesia se tiene que preparar, tenemos que calificar. La iglesia son todas las doncellas, pero en definitiva va a ser un remanente el que va a calificar como esposa. Espero, querido amigo y amiga, hermana, que me puedas estar entendiendo lo que estamos hablando. Entonces vemos en Mateo 25:7 que todas aquellas jóvenes vírgenes calificaban, estaban para ser la novia, pero al final se dividía en dos grupos. Y vemos en esta parte, en Mateo 25:7, dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas cuando escucharon que el esposo se estaba acercando. Dice: las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para que no para vosotras mismas. Pero mientras éstas iban a comprar, a hacer lo que tenían que haber hecho antes, prepararse antes, dice que vino el esposo, y las que estaban preparadas, las que tenían las lámparas encendidas y la revelación y la decodificación de esa palabra, entraron a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, yo no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En otras versiones dice: yo no las conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero en el original griego, en el cual fue escrito prácticamente casi todo el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, esta traducción dice: apartaos de mí, detractores de la ley. Apartaos de mí, infractores de la Torá. Esto habla claramente que estas 5 vírgenes imprudentes estaban infringiendo una ley, no tenían la revelación. Hay requisitos para ser la esposa. Y en primer lugar, ¿cuál es el carácter de la esposa? Y el carácter de la esposa es compatible al carácter de Yeshua cuando él vino. Vas a ver, cuando lees las escrituras en el Evangelio, cuál era el carácter de Cristo, vas a ver que él siempre cumplió la palabra de Dios. Dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Él lo que quitó, lo que hizo fue quitar la maldición que había en no cumplir la ley. Pero dice Pablo: la ley es bendita, es pura, es santa. Entonces nosotros teníamos un tremendo velo en nuestros ojos y creíamos que de cualquier manera podíamos servir a Dios infringiendo la ley, infringiendo la Torá, infringiendo los mandamientos de Dios. Total, estábamos bajo la gracia.
pero la palabra de Dios demuestra totalmente lo contrario, aún en el Apocalipsis, que ya lo vamos a ver. Entonces, si nosotros no vamos a la historia de lo que tipifica en el matrimonio hebreo, lo que tipifica que el novio entraba con la novia a la cámara matrimonial y se cerraba la puerta, nadie podía tocar a la puerta cuando ya entraban ellos a consumar el matrimonio. Es más, dice que el novio dejaba a su mejor amigo en la puerta para que cualquiera que golpee la puerta estaba infringiendo la ley, la Torá. Entonces ahí vemos claramente la evidencia. Por eso debemos de conocer a qué se refiere. Las parábolas no las entendemos desde nuestra mentalidad occidental, pero si vamos a las costumbres hebreas vamos a ir entendiendo qué es lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo: apartados de mí, infractores de la ley. Están infringiendo, era un pecado, era ir y golpear cuando ya el novio entraba, era algo sagrado cuando entraba con la esposa a consumar. Y aparte le decía: yo no las conozco. Porque es como que vos estés en tu luna de miel y venga un amigo, una amiga, una vecina a golpearte: quiero entrar a la cama, quiero estar ahí, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a hacer el marido? Yo no te conozco, yo voy a estar con quien yo conozco. Y las características de la esposa es el mismo carácter de Yeshua: no infringir la ley, sino amar la ley. Y ya lo vamos a ver a través de este mensaje. Definitivamente, sin lugar a dudas, en toda la Escritura hay una obvia separación o simplemente dos partes del reino de Dios: la esposa y los convidados. Descubrimos que a través de toda la historia de Abraham, que representa al padre, su hijo Isaac, Yeshua y su siervo Eliezer, o su mayordomo, que al final no lo menciona si es Eliezer, uno especula que es él, representa al Espíritu Santo, quien iba a buscar una esposa entre su pueblo, entre su propia familia. Rebeca, un prototipo de la esposa de Cristo. Cuando el siervo oró al Padre para pedir una esposa adecuada para Isaac, dice que pidió unas características difíciles y esta cumplió esas características. Esa es una tipología de la iglesia, que ella vino, le dio de beber, sacó del pozo agua, tenía una fuerza impresionante. Esta mujer que representa a la iglesia, la esposa, no el pueblo, la esposa de Cristo, del Cordero. Y le dio de beber no solamente al siervo y a toda la gente que vino con él, porque vino acompañado de muchos siervos más. Le dio de beber y para eso tenía que hacer una fuerza tremenda para sacar agua del pozo. Pero ella estaba acostumbrada, y el agua representa el Evangelio, la palabra pura, viva. Estaba acostumbrada, habitaba, vivía, estaba conectada con las aguas que representan la vida, la palabra, la Torá, la ley de Dios pura, santa. Entonces, no solamente le dio de beber a los siervos, sino que también le dio de beber a los 10 camellos, que cada uno aproximadamente se dice que bebe 20 litros cada camello. Imagínate la fuerza que tenía, que puedo decir sin lugar a dudas que ningún hombre en la actualidad tendría semejante capacidad para hacer eso en tan poco tiempo como lo hizo esta mujer, Rebeca. Los 10 camellos grandes y tanta agua representan las 10 tribus, el pueblo de Dios. El carácter de la esposa, queridos amigos, hermanos que están del otro lado escuchando, simplemente es la iglesia, el remanente que se va a levantar con agua viva para dar de beber a mucha gente, para dar de beber y de codificar la palabra para que muchos puedan tener vida en sí mismo. Ese es el carácter de la esposa. Entonces vemos un claro ejemplo. Y vemos también estos patrones que se repiten, los cuales, ya te digo, determinan dos cosas: toda la familia de Dios y la esposa, dos grupos. Los requisitos entonces para ser la esposa es caminar en la justicia de Dios, ser justo, hacer las cosas correctas, ser sabia y madura. Esos son los requisitos, y tener el mismo carácter que Cristo. Esa es compatible, no es un yugo desigual. Para Cristo es un yugo. La esposa no va a ser cualquiera, queridos. Ya digo, no entra en juego la salvación.
todo salvo, pero la esposa, amado, va a ser alguien especial. Santiago capítulo 1 verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago estaba dando las características de la esposa. Que estos hermanos míos tened, está hablando, estas son las características de la esposa. Los escritos de esta carta, Santiago, quien era el hermano carnal, digamos, de Yeshua, está diciendo que el propósito entero de la Torá, de la Biblia, es llevarte por diversas pruebas a fin de llevarte a una plena madurez. Porque cuando somos maduros en las diversas pruebas que vienen, entonces calificamos para ser la esposa. La gente que no quiere pasar por diversas pruebas realmente no califica, es una persona inmadura, no va a calificar para ser la esposa. Pero Santiago habla: tened por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que esta prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna, para que califiquéis como esposa. En otras palabras, ser la esposa no es caminar en mi voluntad, sino caminar en su voluntad. Cuando vos caminás en la voluntad perfecta de Dios, te aseguro que estás caminando en el destino perfecto de gloria. Pedro, y vemos también, vamos a verlo en Pedro, en Pablo y en todos los apóstoles, que ellos guardaban la ley, amados. La gracia está por encima de la ley, pero ellos guardaban la palabra de Dios, ellos amaban la palabra de Dios, ellos ministraban la ley. Te vas a dar cuenta porque Pedro dice en 1 Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido. Está hablando de la esposa, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es una definición de las características de la esposa. Y sabes que Pedro está citando la ley. En Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice Dios a través de Moisés, y guardareis mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El apóstol Pedro claramente está citando los mandamientos dados a Moisés en Éxodos. Ellos, tanto el apóstol Pedro como Pablo y como todos, no hablaban al azar. Ellos citaban las escrituras inspirados por el Espíritu Santo, porque ellos guardaban la ley de Dios y meditaban día y noche en ella. Por eso todas las escrituras hablan lo mismo y no se contradicen para nada. Si ellos no hubiesen escudriñado o hubiesen dejado de lado la ley, la Biblia, la Torá, o el mal llamado Antiguo Testamento, entonces, queridos amigos, si ellos hubiesen dejado de lado los mandamientos, nosotros hoy estaríamos leyendo un Nuevo Testamento totalmente descoordinado con el Antiguo. Pero cuando lo leemos te das cuenta que todo está fielmente coordinado con la Torá, con la Tanaj, con el antiguo, mal llamado Antiguo Pacto. Así que vemos también al apóstol Juan mencionar esto al Evangelio de Juan mencionar a Jesús esto. Evangelio de Juan capítulo 14 verso 15 dice: Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto es claro y esto no cambió. El verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Fíjate que el Padre mandó a buscar una esposa para su hijo. Será aceptado por mi Padre, en otras palabras, como la esposa. Y yo le amaré, dice, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la palabra del Padre que me envió. Estamos hablando que el Padre estableció su palabra desde el principio. Vemos también en Apocalipsis 14:3 las características de los que califican para la
la esposa. Y acá habla de los 144.000 que nosotros en una de las escuelas hemos dado. ¿Qué representan los 144.000? Que no representan varones individuales, sino que es un número profético que representa al pueblo de Dios, que es un remanente escogido, y que dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 140, o sea, vamos a hablar quitando 144.000, sino la esposa, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Esto también ya lo hablamos, que no habla de una contaminación física, sino de fornicación, sino de fornicación con otros dioses, pues son vírgenes. Esto lo hablamos específicamente, que estaría bueno poder compartirlo con vos de qué se trata, pero no se trata de varones, sino se trata de un número de pueblo que no se contaminaron con la ramera, con la gran Babilonia, pues son vírgenes, que mantuvieron virgen su templo, el templo de Dios. Estos son los que siguen al Cordero, dice, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias, o sea, como primicia, vemos ahí al primogénito, como primicias, como primero, como apartados de Dios para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, o sea, tienen el carácter de Cristo, pues son sin mancha. Esa es la característica de la esposa, una esposa sin mancha delante del trono de Dios. Y lo vamos a ir viendo durante toda esta enseñanza. Apocalipsis 21:1 habla también acerca de la esposa. Y mira lo que dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén en Apocalipsis, en la nueva Jerusalén estarán solamente los que son la esposa. Y vemos en Apocalipsis 21:9: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte alto y grande, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Esto también habla en Cantar de los Cantares, la Sunamita, que ella reflejaba en su piel el resplandor, o sea, morena soy porque el sol me miró. Entonces acá vemos la característica también que dice: descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto. Esto habla Cantar de los Cantares también acerca del esposo y la esposa. Y dice: y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahí están los nombres de las 12 tribus, que representan un remanente de cada tribu que será la esposa. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Está hablando claramente de la esposa. Y esto también se refiere en Isaías 54. Si ustedes lo quieren buscar en Isaías 54:11, habla claramente de las características. Y si vas al título vas a ver el amor eterno de Jehová hacia Israel. Acordate que está la casa de Judá y la casa de Israel. Y si lees Isaías 54 completo, te vas a dar cuenta que Israel son las 10 tribus perdidas, al cual el Señor en el libro de Oseas le había dado carta de divorcio, la había repudiado, y acá habla de la reconciliación de el Eterno con nosotros, las 10 tribus de Israel, las 10 tribus perdidas, con el cual el Señor comienza a hablar y a decirte: abandoné por un breve momento, dice: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido
es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada, él mismo dio carta de divorcio a las 10 tribus por causa de su adulterio, por causa de su fornicación con otros dioses. Entonces dice, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, porque él dio carta de repudio a las 10 tribus. Y dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dijo Jehová, tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Entonces comienza a hablar en Isaías 54 de la reconciliación, que es en este tiempo, amados, queridos, donde Dios nos está devolviendo la identidad, nos está diciendo, voy a quitar la afrenta que puse de tu viudez y del repudio que puse, y voy a volver a tomarte como mi esposo, y te tomaré como mi esposa. Y acá dice en el 11, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. Fíjate que comienza a describir lo que dice la ciudad santa, la esposa, la ataviada. Sobre zafiro te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y todas tus murallas de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, pues lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Estamos hablando que en este último tiempo, amados, queridos, la iglesia se va a levantar. La iglesia, la esposa se va a levantar con un poder sobrenatural. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Esto es un remanente que están todos invitados a ser la esposa, pero va a haber un remanente que va a abrazar la palabra, que va a abrazar los mandamientos, que va a volver a las escrituras, que se va a deshacer de todo el paganismo que hemos traído por años. Por eso, como mujer abandonada y triste de espíritu, nos llamó el Señor. Cuando viene la identidad de que somos pueblo, que somos hijos y que fuimos llamados a los que quieran ser parte de la esposa, entonces comenzamos a amar su ley, a amar su palabra, y esta es la promesa: si alguno conspirare contra ti, delante de ti caerá. Y dice, yo hice el herrero que sopla las aguas. Y comienza a decir, dice, al destruidor para destruir, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia para la esposa, queridos. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y ahí culmina diciendo, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces ahí vemos claramente que en este mensaje se coordina con Apocalipsis 21 cuando se ve a la esposa. Y también vemos otra característica en Apocalipsis sobre la esposa. Y dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo. O sea, se hizo uno, es el templo de ella. Y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella. Acá vemos Cantar de los Cantares reflejado en esto, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas, escucha, acá entran todos los convidados, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, a la amada, a la esposa. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, querido amado, hay dos grupos, la esposa y los convidados, la esposa y los siervos. La pregunta es, ¿querés ser un siervo o querés ser la esposa? Y esta es una pregunta que quizás puede traer algo de controversia, porque sinceramente yo quiero que aquel día el Rey de Reyes, en el día del juicio de los santos, porque hay un juicio de los santos donde se corona, donde se dan premios,
Que el Señor no me diga, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esos son los siervos. Yo quiero que Él me llame amada, que Él me llame como la esposa. Porque según las Escrituras y los profetas y por todo el nuevo pacto hemos visto que toda la iglesia no es la novia. En ninguna parte de las Escrituras encontramos ese ejemplo. Ya lo vimos en Abraham, en la parábola de las 10 vírgenes y en las parábolas que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Todas son llamadas a ser la novia, toda esta gente. Pero se divide en dos grupos. La mitad son permitidas y la otra mitad no son permitidas. La Biblia nos muestra que hay dos grupos de personas que se sentarán con el Rey en el día del juicio y serán juzgados. Todos son su pueblo, pero se va a dividir en dos grupos: los siervos y la novia. Oseas 2:16 dice: pero he aquí que voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré al corazón y le devolveré sus viñas. Esto también habla Cantar de los Cantares, que ya vamos a hablar. Y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Y ella me responderá allí como en los días de su juventud. Dice, como en los días de su juventud, como en el día de que salió de Egipto. Y ese día, oráculo del Señor, me llamarás esposo mío. Y nunca más me llamará Señor mío. O sea, está declarando que Dios nos está invitando a ser su esposo, a que lo llamemos esposo y nunca más Señor. Él no quiere vernos como siervo y es un alto privilegio ser siervo. Eso quiero decírtelo, es un alto privilegio ser siervo, pero Él quiere que nosotros seamos su esposa. Así que dice que Él nos llevará al desierto y hablará y ministrará a nuestro corazón. Los siervos buscan por la aprobación de sus amos. Las esposas buscan el afecto de su esposo. Por mucho tiempo, queridos, queridas, yo fui una sierva. Siempre, Señor, quiero servirte. Y no está mal, querido. Es uno de los más altos honor servir. Pero cuando se te revela la identidad de esposa, uno ama con locura. Vamos a ver en Cantar de los Cantares como dice: estoy enferma de amor por Él. Y desde esa perspectiva de amar con locura es donde uno comienza a servir por amor, como lo hizo Rebeca. Cuando servimos estamos tratando de agradar a nuestro amo. Cuando servimos sin que se nos revele la identidad de esposa, estamos tratando de agradar a nuestro amo. Entonces, cuando se nos revela la identidad de esposa, entonces Dios te dice: hay un peldaño más alto. Quiero que subas de siervo a esposa. Y esto habló Dios a través de una visión que tuvo un hermano acerca de esta congregación, de nosotros, de que Él quería que subamos al otro nivel, a ser la esposa. Yo lo entendí perfectamente. Así que hay un peldaño más que tenemos que subir. Así que hay algo que quiero compartirte que vi en los escritos. Por eso nosotros no solamente leemos la palabra, sino que también estaría bueno ir a los escritos originales de la vida y obra de aquellos siervos de Dios. Por ejemplo, tenemos a Zacarías, que es Zacarías, está el profeta Zacarías y está Zacarías el sacerdote, que fue en un Shavuot, en un día de Pentecostés, como se lo llama, como lo conocemos nosotros en español, que echaron suerte, donde el sacerdote Zacarías entró al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que se presentó el ángel Gabriel y le dijo que él va a tener un hijo al cual llamarían Juan? Y bueno, en ese momento, dice, en los escritos originales de los rabinos en aquel tiempo está escrito esto, que Zacarías dice: ¿cómo yo con mi edad? Bueno, comienza a cuestionar, ¿no es cierto?, aquella situación de la visión que recibió del ángel. La mujer era totalmente estéril, seca, y Dios mandó al ángel Gabriel diciéndole: vas a tener un hijo, y aunque ya no estén todas las posibilidades, iba a tener un hijo al cual llamarían Juan. No creyó, cuestionó, entonces quedó
nosotros vemos en la Biblia que quedó mudo, pero en los escritos originales dice que quedó mudo y que quedó sordo. Entonces, cuando pasaron los 9 meses que tuvo a Juan el Bautista, este hombre no se podía comunicar con nadie, pues no escuchaba ni hablaba. Así que dice que hablaban entre ellos, decía a Elieseba, pues nosotros le decimos Elizabeth, pero en hebreo es Elieseba, le decían, ¿cómo se llamará tu hijo? Y ella dijo, Jehonan, o sea, Juan. Y ellos decían, pero ¿cómo si se tiene que llamar como el padre, Zacarías? Entonces fueron y le escribieron una tablilla a Zacarías, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Porque, o sea, en realidad la última palabra la tenía el papá. Entonces dice que Zacarías escribió el nombre Jehonan o Juan, como nosotros lo conocemos en español. Y todos se sorprendieron, y en ese momento dice que este hombre se le abrió los oídos, se le abrió la boca y comenzó a hablar por el Espíritu y comenzó a profetizar y comenzó a hablar cosas tremendas que todos fueron testigos acerca de lo que iba a suceder con ese niño, y comenzó a decir que él iba a preparar el camino a Yeshua, que él iba a ser un hombre de Dios, que él, bueno, un montón de cosas que todos quedaron y dijo, ¿quién será este niño? Grande será este niño, por todo lo que escucharon, porque cuando uno profetiza por medio del Espíritu Santo hay un ámbito que acompaña eso, que la gente queda impactada y sabe que es Dios, sabe que es Dios hablando a través de este hombre. Entonces vemos en la palabra de Dios que Jesús más adelante, años más adelante, le dice a la secta de los fariseos y a la secta de los judíos, le dice, sobre ustedes va a recaer la sangre desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, que mataron entre la entrada y el altar, y entre el santuario y el altar. Entonces vos decís que Zacarías, porque Zacarías es el profeta que vemos en el mal llamado Antiguo Testamento, él murió apedreado, pero estaba hablando de este Zacarías. ¿Qué pasó con Zacarías, el papá de Juan? Resulta que cuando vinieron los sabios del oriente a buscar al Mesías, porque la estrella anunciaba que había nacido el rey, que iba a traer salvación al mundo entero, se presentaron delante de Herodes, dieron características, dijeron, no pasará, no tendrá más de 2 años, tendrá desde 0 hasta 2 años aproximadamente, pero no pasará de eso la edad. Entonces Herodes, en su celo, sabiendo que él era de la simiente de Satanás, era de la simiente de la serpiente, mandó a matar, como suele ser desde el principio, a matar la simiente de Dios. Entonces, en aquel tiempo, él convocó a un concilio, convocó a todos los sacerdotes y a todos los líderes y todo, llamando a que entregaran a sus hijos varones hasta los 2 años. Tenían que morir porque no iba a haber ningún rey que tomara su lugar. Entre ellos estaba Zacarías, el sacerdote, el papá de Juan el Bautista. Para este entonces dice que Zacarías en los escritos originales había escondido a Elieseba, su esposa Elizabeth, y a su hijo Johanan o Juan lo había escondido en el desierto, en un lugar donde nadie lo podía encontrar. Y ahí se escondió la mamá y el hijo. Y dice que en los escritos, dice, había escriba en ese tiempo, entonces están ahí los escritos, las crónicas, que Herodes, como todos señalaron a Zacarías porque fue un nacimiento sobrenatural, con testimonios, todos querían salvar a sus hijos, obviamente, señalaron a Zacarías. Entonces Herodes pidió que él entregase a su hijo, que era el candidato número 1, calificaba como el tiempo, el nacimiento en que él era el próximo rey. Y Zacarías no lo quiso entregar. Entonces dice que en ese momento, delante del concilio, dice que a Zacarías lo mataron a espada, lo cortaron a la mitad y una parte cayó entre la entrada y otra entre el altar. Por eso Jesús dice, ustedes la sangre de los inocentes desde Abel, desde la sangre de Abel hasta Zacarías, a quien mataron injustamente, sangre inocente. Ustedes lo mataron, esa sangre va a recaer sobre ustedes. Y según los escritos, nosotros vemos que Zacarías murió entre la entrada del altar, mientras que Elieseba y Johanan, o Elizabeth y Juan el Bautista, quedaron en el desierto. Obviamente la mamá era muy mayor de edad y ella murió a una temprana edad de Juan, y Juan se crió solito
en el desierto, pero dice que Dios estaba con él, que Dios le hablaba. Desde muy pequeño lo preparó, lo instruyó. Y una de las palabras más fuertes que recibió Juan es que tenía que llevar a un pueblo al arrepentimiento, a un pueblo, preparar un pueblo dispuesto, preparar el camino para el esposo. Y llevarlo nuevamente a la Torá y ponerle baranda para que no se salgan de la ley. Por eso decía, vuélvanse al Señor, porque, y le preguntaban, ¿tú eres el Cristo? En otras palabras, ¿tú eres el esposo? Y él decía, no, yo no soy, yo soy el amigo del esposo. Yo estoy preparando a un pueblo bien dispuesto, a la esposa. Por eso él se presentó como el amigo del esposo. Querido amigo, amiga, todos aquellos que fuimos llamados a ser profeta, también fuimos llamados a ser el amigo. Y no solamente todos los que fuimos llamados a ser, todos los profetas tienen el carácter de Cristo. Por eso vas a ver a Jeremías y a muchos que murieron porque no podían dejar de hablar lo que habían visto y oído. Ellos califican para la esposa. Ellos son la esposa y también son el amigo, porque preparan. Es como Rebeca, da de beber a las naciones el agua. Entonces no es poco ser llamado a ser profeta, porque fuimos llamados a ser la esposa, a tener el carácter y a morir aun si fuese necesario, porque no vamos a dejar de hablar ni de decir lo que hemos oído ni visto. Y todo lo que veo al Padre, eso hablo, y todo lo que escucho del cielo, eso hago. El mismo carácter de Cristo. Juan no solamente era el amigo del novio, sino que también era la esposa. Concluyo con esto. Si vamos al libro de Cantar de los Cantares, de quien vamos a hablar, la tsunamita es una tipología de la iglesia. Y en este último tiempo, Cantar de los Cantares hace alusión de una tsunamita, que yo creo que hablar acerca de la tsunamita, de Cantar de los Cantares, como le decía a la congregación, hablar de Cantar de los Cantares es como decirte que estamos pisando un lugar santo, un lugar puro, en el cual no lo podemos ver desde otra perspectiva carnal, sino desde una perspectiva santa y espiritual. Dice que el pueblo hebreo no permitía a los jóvenes leer este libro de Cantar de los Cantares, sino hasta después de los 30 años, por su contenido. Pero yo te quiero decir, amado, querido, cuando nosotros entramos a leer Cantar de los Cantares, estamos entrando a un lugar santo. Sacate el calzado, sacate todo tu pensamiento carnal para leer este libro, porque esto es plenamente espiritual. La tsunamita, según los escritos, también dice, era una joven de campo que vivía en las montañas y que cierto día llegó a un lugar, un pastor, y dice que ella se enamoró perdidamente de él y él se enamoró de ella. Pero dice que él se tenía que ir, pero le prometió regresar algún día por ella. ¿No te suena a lo que habla la escritura de nuestro rey? Dice, pero él no regresó, él tardó, no regresó tan pronto como ella esperaba. Pero dice que un día se anunció en todo aquel valle, en todo aquel lugar, que había llegado el rey Salomón y que quería verla. Entonces esta mujer en los escritos, en las crónicas, dice que ella dice, ¿cómo si no me conoce? Yo no lo conozco. Dice, ¿cómo que el rey me quiere ver? Y ella quedó como, que ¿por qué me quiere ver el rey? Dice, ¿por qué la vendría a buscar? Entonces dice que cuando ella fue llevada a la presencia del rey Salomón, ella lo vio de espalda con todas sus vestiduras, un rey, todo. Y cuando él se dio vuelta, reconoció en el rostro de aquel rey al pastor del cual ella se enamoró, su gran amor. Y luego se escribe Cantar de los Cantares, se escribe la boda de ellos, un claro ejemplo y una sombra de lo que ha de acontecer, porque ella estaba perdidamente. Y él vino, nuestro Yeshua vino como pastor, pero él regresa como el rey. Él vino y se presentó como Ben Yosef. ¿Qué es Ben Yosef? Dicen Ben Yosef porque es hijo de José. No, nada que ver. Ben Yosef se presentó como la característica de José de Egipto. Vino a sufrir y a morir. José fue llevado como esclavo, sufrió, murió, pero trajo salvación y comida. Pero él vuelve como Ben David, como el rey, el hijo de David. Así que vemos acá en la tsunamita y en Cantar de los Cantares un claro ejemplo de lo que es
el amado que vino como pastor, nos enamoró, pero vuelve como rey. Y nos va a sacar como la sacó a la tsunamita de un estado de plebeya, de sierva, y la transformó en su esposa. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, queridos, amados, de que nosotros podamos cambiar y subir un peldaño más, de siervo a esposo. En este tiempo veremos muchísimas similitudes de la esposa. La esposa ya se está vistiendo de lino fino en el mundo espiritual, limpio y resplandeciente. Y te quiero decir otra cosa, no va a pasar desapercibida. La esposa se va a ver, las naciones van a ver el brillo, la majestad de la esposa, porque en este tiempo la esposa está totalmente vistiéndose y preparándose para la llegada de su amado. Dice Cantar de los Cantares 4:6, el esposo le dice a la esposa: me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Esto tiene un significado más profundo que seguramente lo voy a decir más adelante. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ahí está hablando de la esposa. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Cantar de los Cantares 6:13, vemos también que acá intervienen las doncellas de Jerusalén. Y las doncellas de Jerusalén, en Cantar de los Cantares 6:13, dice que la tsunamita mira hacia los carros porque va a ir hacia su amado y ella no va a volver atrás. Y dice que las doncellas dicen: vuélvete, oh tsunamita, o sea, no vayas, vuélvete a nosotros, vuélvete y te miraremos. Y dice que la multitud le pregunta a las doncellas: ¿y qué veréis en la tsunamita? O sea, ¿qué veréis en la esposa? Y las vírgenes y las doncellas comienzan a decir algo como la reunión de dos campamentos. ¿Qué te dice eso? Las dos casas. La reunión, la esposa, en la esposa se va a reunir la casa de Judá y las 10 tribus perdidas que somos nosotros, la casa de Israel, un remanente de cada una. En ella se va a ver la reunión de dos campamentos. Es impresionante, pero profundo, y tengo que adelantar, estoy hablando por encima para poder transmitirte. Entonces vemos la verdadera esposa de Cristo busca el rostro de su amado diariamente por un solo propósito, solo para absorber su luz, su presencia, su imagen, su cara. ¿Querés tener la actitud de la esposa? Entonces te pregunto, ¿cuál fue la actitud que tuvo Moisés, teniendo todo el liderazgo, teniendo toda el favor de Dios? ¿Cuál fue la actitud de Moisés ante Dios? Moisés le decía: te ruego me muestres tu rostro. Esa fue la actitud de Moisés. Claramente vemos que Moisés califica y calificó para ser la esposa, y que él es parte de esas 5 prudentes, porque él entendía que mirando el rostro del Altísimo era absorbida toda su humanidad completamente. Solo con sentarse en la presencia de su rey. Recuerden que él bajaba y que la gente ya no lo veía a Moisés. Él veía la expresión de Yahweh, de Jehová. Y eso es lo que se ve, por eso ves la ciudad santa, que decía que no tenía su resplandor, sino que era caminaba al resplandor de la luz de Dios y del Cordero. Esa es la característica de la esposa. En este tiempo se va a ver claramente la esposa, los convidados. La esposa se arriesga mucho más. Lee la tsunamita, lee Cantar de los Cantares y vas a ver que a la tsunamita, a la esposa no le importaba nada lo que digan. Vuélvete, tsunamita, le decían: vuélvete, o sea, vuélvete para atrás. Pero ella decía: yo voy a donde está mi amado. Esa es la característica de la esposa. Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. Y vemos que Pablo también era uno que formaba parte de la esposa y que forma parte de la esposa. Porque recordemos que los que duermen no murieron. Ellos están esperando a que se complete el número de los que van a ser la esposa. Queridos, nosotros no somos salvos solamente para servir a Dios. Somos salvos para que podamos recibir la plenitud de su amor. Y servimos como una manifestación de su amor a nosotros.
Él no vino, o el Padre no mandó a su Hijo a morir, a hacer semejante sacrificio para tener 1.000.000 de siervos. Si es por eso, Él se hace siervo con alas, digamos, los ángeles, como le decía a la congregación. Él no vino a morir para que nosotros estemos en la fiesta de las bodas sirviéndole en la mesa. Él quiere que nosotros nos sentemos a la mesa como la esposa. Él está buscando una novia con quien compartir su afecto, su mente, su voluntad, su amor. Y la novia tiene que estar a la altura del novio. Él no envió a su Hijo para que sangrara y muriera, estoy hablando del Padre, para que nosotros le sirvamos solamente en su mesa. Quiere que nos sentemos a su mesa. ¿Qué? ¿No va a haber siervos? Decimos así. Claro que sí va a haber siervos. ¿Sabe quiénes van a ser los siervos? Serán todos aquellos que no entiendan la profundidad de lo que significa anhelar su amor, abrazar su palabra y amar lo que Él ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Todos van a decir, todos sabemos, yo sé que Dios me ama, pero ¿cuántos sienten el amor de Dios todo el tiempo? ¿Sabes que solamente quizás casi nadie o pocos levantan la mano? Y los que levantan las manos, que realmente sea la verdad, son la novia. Porque la novia nunca deja de sentir el amor y el novio nunca deja de expresar su amor hacia su esposa. Y aquellos que no lo sienten, que a veces no siento el amor, siento que no está, es porque realmente no ha llegado a la estatura y a la plenitud de poder calificar como la esposa. Pero Dios te está invitando. Dios te está invitando. Tenemos una gran diferencia. La esposa siempre siente. Aún, como leíamos hoy, en las dificultades. A mí me pasa que cuando me siento mal, cuando siento que hay cosas que quieren avasallarme, me voy al comedor y agarro la guitarra y en las pocas notas que sé, solamente comienzo a tocar y yo ya siento su amor. Y siento que todo eso se va. Pero la diferencia entre un siervo y la novia es que la novia absorbe. La novia desea, la novia persigue con todas sus fuerzas el afecto y el amor de su esposo. No concibe no sentir su presencia. Entonces, cuando a veces no sentís eso, te cuesta sentir el amor de Dios todo el tiempo, es porque vos todavía no sabes cómo encontrarte con Él, con sus brazos, con sus besos. No sabes cómo ser la novia todavía. Otra de las características, la novia jamás se aparta de Él. La novia ni siquiera precisa saber si el amado está o no está, porque ella aún con los ojos cerrados va a sentir su presencia. La iglesia de hoy busca con fervor señales, maravillas. ¿Por qué? ¿No crees que Dios está aunque no vea la señal y maravilla? Y quiero decirte de que Dios está interesado en manifestar señales, maravillas. Hoy vemos una gran masa que busca señales, maravillas. Pero ¿sabes lo que le agrada a Dios? Es que lo busques a Él, es que lo ames a Él, que a pesar de todo lo ames a Él. Cantar de los Cantares 1:2 dice, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Y en esto también, yo lo decía, hay mucha controversia acerca de este libro. Los rabinos no sabían si ponerlo o no ponerlo como parte de las escrituras porque no entendían. Para ellos era muy metafórico, estaba muy codificado. Había una sola vez que se mencionaba el nombre de Dios. Pero dice que uno de los rabinos dijeron, vamos a ponerlo porque no sabemos qué es lo que tiene codificado adentro. Quizás tenga un significado que nosotros hoy no lo podemos entender. Entonces decidieron ponerlo y hoy es uno de los libros más poderosos escritos que podamos leer. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra cómo es la esposa y cómo es el esposo y el supuesto amor y el actuar, el proceder el uno con el otro, cómo se amalgaman uno con otro. Y la palabra beso en el original griego o hebreo, podemos encontrar el concepto en el libro de los Cantares cuando dice, oh, si me besara con beso de su boca. Dice que la palabra original beso significa nasaj, que esto en el español podemos llevarlo a sujeción, amarrarse a alguien. El besar literalmente o figurativamente significa tocar. También significa, que esto me llamó mucho la atención, equipar con armas. El arma
a la persona, el armar a la persona, el equipar a la persona, el reinar significa. Y esto es bien poderoso porque cuando vemos la profundidad de los besos de Dios, estamos literalmente diciendo que esto significa nasaj, esto significa nos está equipando. Entonces eso es lo que hace Él. Cada vez que recibimos los besos de Dios, cuando la esposa recibe los besos de Dios, literalmente nos está equipando para la guerra. Nos besa en tiempo de amores, nos besa en tiempo de primavera, pero nos besa para equiparnos cuando viene el tiempo de la guerra, de la persecución, y es lo que dice la palabra de Dios que va a pasar la esposa. Así que si nosotros tenemos un profundo e íntimo beso o relación con nuestro amado, sabes que Él nos está equipando en tiempo de amor y nos está preparando para el tiempo de la guerra. En otras palabras, la palabra beso significa que te equipa para la guerra. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Los besos de nuestro amado no son carnales. Por eso no lo veas de una manera carnal, sino que son armas poderosas para la destrucción de fortaleza. Entonces, observemos esto. Si el libro habla del regreso del amado y que Él viene con deseos de besar a su novia, a su esposa, entonces, ¿cuál es el mayor deseo en el lenguaje hebreo y espiritual que podemos traducir esto? Es que Él anhela equiparla para la guerra, porque el amado sabe que mientras Él no esté, el enemigo va a querer venir para robar a su novia. Por eso Él debe besarla de tal manera que transfiera suficiente información, armas para la guerra, hasta que la esposa pueda resistir hasta el regreso del esposo. Y otra de las cosas que decíamos la vez pasada es que dice que en este último tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Pero el amor de muchos de los convidados se va a enfriar, porque el de la esposa no. Cantar de los Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte, el amor. Ahí vemos que la esposa va a decir: así como la muerte, que uno le tiene miedo, así de fuerte es el amor que siento por mi amado. Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Está hablando del amor de la esposa. Mientras el mundo y el amor de muchos se enfríe, la esposa va a arder en brasas, en llamas. Y dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor. Mientras el de los convidados, el amor de muchos se va a enfriar, la esposa dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Y dice otra cosa muy importante, dice: si viene un hombre con todos sus bienes, billonarios, a cambiarme todos sus bienes para que yo renuncie a este amor, dice: de cierto, la esposa dice, de cierto yo menospreciaría todos esos bienes por este amor. Ese es el carácter de la esposa. Cuando alguien se está ahogando en el agua, lo sacan, ¿no? Está medio, como decimos, moritibundo. Cuando está inconsciente, ¿cómo lo traes a la vida? Y muchos ya sabemos la respuesta. Es como uno le hace la respiración boca a boca y le transfiere la vida. Es lo mismo que hizo Yahweh con Adán, criatura muerta, tirada frente a él. Dice que él sopló aliento de vida y le dio un beso santo y le transfirió armas poderosas. Y se levantó un hombre, dice, conforme a nuestra imagen, dijo Yahweh, y a nuestra semejanza, porque transfirió lo de él. Ezequiel 37 hay un claro ejemplo de nosotros, las naciones que nos habíamos paganizado, sirviendo otras fiestas de Navidad, Año Nuevo, fiesta, aún la Semana Santa que nosotros conocimos es pagana porque no es conforme a la Escritura. Nosotros nos habíamos vuelto un valle de huesos secos, secos en gran manera. Dice: esta es la casa de Israel. Lean Ezequiel 37. Dice: esta es la casa de Israel, que nos habíamos paganizado y quedamos como huesos secos. Y el Señor se encuentra con el profeta Ezequiel y le dice: vivirán estos huesos, vivirá la casa de Israel, viviremos nosotros que estábamos paganizados. Y Ezequiel le dice: Señor,
tú lo sabes. Entonces el Señor dice, profetiza, y comenzó a subir carne. Amado, este es el tiempo donde dejamos de paganizarnos. Comenzó a subir carnes, tendones, comenzó a subir piel sobre nosotros, y el profeta decía, pero aún siguen sin vida. Entonces dice Yahweh al profeta Ezequiel, ahora profetiza y llama al espíritu de los cuatro vientos. Dice que llamó al espíritu de los cuatro vientos y dile que sople vida. Entonces dice que el espíritu se metió y le dio un beso santo. Y cuando se levantó este ejército que comenzó a unirse, dice que cuando le dio el beso santo, que vemos ahí que se convirtió en un ejército, fueron equipados. El Espíritu de Dios trajo vida, y eso somos nosotros. Nos equipó y dice, era un ejército en gran manera que no se podía contar. Claramente vemos que este es el tiempo donde el Señor me dijo, el tiempo de los gentiles se ha acabado. ¿Por qué? Porque las tribus que tenían que degentilizarse, despaganizarse, comenzaron a recibir la verdadera identidad. Y eso es el valle de huesos secos. Comenzamos a recibir el espíritu, el Ruaja, el Ruaja Kodesh, que es el Espíritu Santo. Comenzamos a recibir y vino la revelación de quiénes somos y nos equipó para saber quiénes somos. Somos amados, somos la esposa. Cantar de los Cantares de Salomón dice que la esposa dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé, y me dije, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas, que rondan la ciudad. Y le dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Y así lo asié y no lo abracé y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre, en la cámara de la cual me dio a luz. Y yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis esperar al amor hasta que él quiera. Acá vemos claramente que la esposa dice que lo buscó, y esto me lleva a mí a que había un anhelo en mi corazón por mucho tiempo, y sé que es el anhelo de mucha gente, de decir, tiene que haber algo más. Y lo busqué por un concierto, lo busqué por un seminario, lo busqué por escuelas proféticas, lo busqué por un profeta de acá, por un hombre apóstol de acá, lo busqué, pero no lo hallé. Y las doncellas le aconsejaban a las tsunamitas, si ustedes leen, que no salga de las puertas de la ciudad, que no salga de la seguridad de los guardias. Y dice que la esposa salió y los pasó. Y esa es la esposa que se anima a salir de tantas estructuras, amados. De tantas cosas que te dicen, si te salís de este hombre, te salís de la cobertura. Pero la cobertura es Cristo. La cobertura es Cristo. Y cuando cae esa mentira, vos te das cuenta que cruzás las guardias, y allá dice, lo hallé a mi amado. Lo hallé en un lugar sin límite, donde no hay techos, ni lo hallé saliendo de la ciudad, saliendo de las plazas, lo hallé. Y es más, ella dice que le pregunta, ¿habéis visto al que ama? Tú lo debes conocer. Le está diciendo a la gente, a los convidados, tú tuviste un encuentro personal con el Señor, tú lo conociste, pero lo dejaste, nadie la podía ayudar, porque nadie lo amaba como lo amaba la esposa. Y esto me lleva a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor le dice, has dejado tu primer amor. Y acá dice ella que lo asió, lo buscó y lo llevó a la cámara donde dio su primer suspiro, donde ella nació. Lo llevó al primer amor, donde ella fue concebida y donde ella nació. Y hay muchas cosas más para compartir, pero es impresionante. Es impresionante lo de Cantar de los Cantares. Y el Señor Jesús habla en el Evangelio de Juan que la hora viene y la hora ya es cuando los verdaderos adoradores, la esposa, adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. La esposa se mueve en el espíritu y con la verdad. Y la esposa se mueve también en todo lo que es los dones del espíritu. Hay gente que se mueve en los dones, pero no hay un espíritu y una verdad, una adoración verdadera.
Por eso vemos también los ejemplos que dice: apartados de mí, hacedores de maldad, detractores de la ley. Pero Señor, si en tu nombre hicimos esto. Sí, pero te faltó lo más importante: amar mi palabra, amar mi ley, abrazar los mandamientos y tener el carácter y la madurez de una esposa. La misión del esposo es llevar a la esposa nuevamente al jardín, no al Edén. Ahí vas a ver también, por eso te digo, cuando veamos el milenio vas a ver el jardín y vas a ver el Edén. El jardín tipifica la cámara, la recámara matrimonial, y el Edén donde están todos. Dios creó al hombre en el Edén y lo introdujo al jardín, ¿sí? Así que no es lo mismo el jardín y el Edén. El jardín está dentro del Edén. Y esto es como el pueblo cuando fue sacado de Egipto al desierto, que se formó el tabernáculo, tipifica la esposa. Ahí estaban solamente los levitas. Nadie más podía entrar y ministrar dentro, sino una tribu escogida por Dios, como eran los levitas, y todos los demás rodeaban. Entonces todos los demás tipifican el Edén, pero el jardín en donde te encontrás con él, solamente la esposa. Dios está levantando una esposa madura con un carácter igual al del Hijo, humilde, pero que ama el hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Ama caminar en su ley, en sus mandamientos, tal como también lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Por eso el libro de Cantar de los Cantares habla sobre las hijas de Jerusalén, que son muy inmaduras. Léelo, ahí habla de las hijas. En el último capítulo dice que hay una hermana que tienen pequeña, no ha llegado a la pubertad, no tiene pechos, no está lista para el novio. ¿Y qué es lo que dice el mensaje? La tsunamita acerca de esta joven dice: la agarraremos, la esposa que hace el remanente madura la agarraremos, a los inmaduros lo agarraremos, lo protegeremos, lo cuidaremos, le enseñaremos la palabra, lo pondremos bajo nuestra protección hasta que esté madura y lista para el matrimonio. Por eso la esposa le dice: oh hermanas de Jerusalén, no despierten al amor si no están preparadas, no lo despierten antes de tiempo, no lo hagan esperar. Qué tremendo mensaje tenemos ahí, queridos, amados. Culmino con esto, Cantar de los Cantares 3. Por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, no lo hallé y me dije: me levantaré. Rodearé la ciudad por las calles y por las plazas. Este es el carácter de la amada. Y fíjate cómo termina Cantar de los Cantares 8. Dice, y se titula El poder del amor. Y dice: ¿quién es esta que sube del desierto? Fíjate que la esposa no está en la ciudad, no está en la comodidad. Y esto es lo que Dios va a sacar a su esposa de la comodidad. Por eso dice: o sea, he aquí yo la llevaré al desierto y ahí hablaré a su corazón. Y la transformaré de sierva a esposa. Nunca más me llamará Señor mío, sino que me llamará esposo mío. Y Cantar de los Cantares termina diciendo: ¿quién es esta que sube del desierto? Recostada sobre su amado. Cantar de los Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Esa es la esposa, no hay mancha. Se le ha concedido que se vista de lino fino. Ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía. Amados, es mucho más profundo, traté de resumir lo más que pude, pero hay un misterio. La esposa no se va a encontrar en las ciudades, como en este tiempo. La esposa quizá va a tener que salir de las ciudades porque van a haber cosas que van a levantarse en contra para que vayas en contra de la palabra de Dios. La esposa va a tener que salir al desierto, va a tener que salir afuera y ahí va a encontrar al amado. He aquí yo la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Gracias por escuchar y espero que sea de mucha edificación. Cualquier pregunta o duda, podés mandarme un mensajito y sé que es muy profundo, no alcancé a dar todo. Lo resumí lo de 3 horas en 1 hora 15 minutos aproximadamente. Y nada, Shalom, y Dios nos está llevando a guardar su palabra y a que guardemos sus fiestas. Hoy vemos una cantidad de convidados que dice: excúsame. Y están guardando otras fiestas que no son las fiestas del Señor. Pero el remanente va a ser equipado, se va a levantar un ejército que estaba muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, nuestros huesos estaban secos, hasta que vino el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y nos dio vida y nos dio identidad. Y sabemos que hoy nos levantamos, pero somos introducidos
a la palabra de Dios. Muchos pretenden servir a un Dios hebreo, pero no respetar sus leyes, sus mandamientos hebreas que Él soltó, que no son de los hebreos, sino que son de Dios. Lo más lógico es que nosotros sigamos lo que dijo Él, que son las fiestas de Yahweh, de Jehová, no de los judíos, no de los israelitas, son de Jehová. Todo aquel, dice, que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, porque vendrá un tiempo donde ya no habrá oído para oír. Los amo y los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.